Ahora Bueno, sí. hola a todos, Bueno, bienvenidos. Acá estamos en un vivo de Instagram que no fue de Instagram, así que habilitando nuestros nuevos espacios para el que llegue amorosamente a escuchar esta conversación que finalmente tuvimos en privada y que vamos a buscar a ver alternativas para poder hacerla en vivo y poder interactuar con todos. Así que el vivo que no fue vivo. el vivo que no fue vivo y terminó siendo un Zoom privado que se va a compartir públicamente. Bueno, así que bienvenidas a todas. Acá con el temón que habíamos preparado para hoy, después de los imprevistos de este Mercurio retrógrado. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? La idea de este espacio, por ir recordando un poco, Fabi, es empezar a hablar de cosas que creemos que no se hablan tanto, empezar a generar un movimiento de todas estas cosas que nos pasan como mujeres. Así que bueno, damos inicio a esta charla entre mujeres para quien resuene, no son verdades absolutas, son nuestras verdades, nuestras experiencias. Las cosas que vamos también como aprendiendo de nuestros entornos y de las personas que acompañamos en nuestros espacios de sesión. Así que, bueno, mucho misterio del tema de hoy. No le pudimos poner título al tema de hoy, pero podríamos decir que es algo como maternidad versus trabajo. Sí, Así, maternidad como versus disparador. trabajo, maternidad versus vida, maternidad y los desafíos que se generan y un poco acá siempre traemos a veces estas miradas también generacionales, ¿no? O sea, porque por más que tenemos cierta mirada parecida de la vida, entre nosotras también hay una generación importante que nos diferencia y quieras o no, hay un montón de mandatos, de creencias, de abordajes de los temas que generan un desafío también ahí a traer, ¿no? Entonces, creo que la maternidad es el gran tema que nos atraviesa a las mujeres, ya sea porque en algún momento nos tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Si queremos ser mamás, si no queremos ser mamás, si es algo que nos convoca, si no, de qué manera también, ¿no? Si nos gustaría hacerlo simplemente acompañadas o si le damos la posibilidad de hacerlo solas, si vamos a postergarlo en el tiempo por nuestro desarrollo profesional o si queremos ser mamás jóvenes. O sea, hay un montón de variables donde biológicamente y culturalmente es un tema como que parecería que nos corre, ¿no? Y aunque quizás hay una generación más nueva hoy en día que dice que no, cuando lleguen a los 30 y pico habrá que ver si no les corre también, ¿no? Entonces, Eh, esas Yo creo conversaciones. que, o sea, atraviesa creo que todas las edades. Me parece que hay algo a partir de los 30 por elegir una edad. No digo que antes no, porque yo acompaño mujeres de menos de 30 años y también se hacen estas preguntas, pero me parece que hay algo que pasando los 30 es medio como un tema que como una se empieza, ¿no? A cuestionar o que hay que tomar una decisión o en dónde estoy con esto, porque, bueno, aparece el famoso reloj biológico, que ya no importa qué edad tengas, te aparece, ¿viste? Sí, y aparte, más allá de que lo tengas claro o no lo tengas claro, también empieza a instalarse esta pregunta que también se está validando mucho en generaciones más jóvenes, que es si decido congelar los óvulos, si no, o sea, como que se empieza a abrir Exacto. un abanico de opciones que es súper interesante que hoy como mujeres tengamos, pero que necesitamos habilitar esos espacios desde esta conversación incómoda y desde traer estas verdades de que no todo es como se muestra, ¿no? Como que parecería que todo es lineal, que después el deseo es absoluto, que todo va de la mano juntito, que vamos a poder con todo en todos los ámbitos, ¿no? Y esto que nosotras traemos mucho de lo que también nos ha pasado a cada uno en distintos ámbitos y de lo que vamos escuchando, esta falsa idea de tener que poder con todo. Y que yo es algo que te lo traigo bastante desde mi experiencia de maternidad, que una cosa es cuando uno visualiza, proyecta, sueña, desea, y otra cosa es cuando ese ser aparece y es un ser humano, o sea, con necesidades, con tiempos, con sus propios procesos, eh, y con el desafío de lo que realmente nos empieza a atravesar a nosotras
construcción de la maternidad. O sea, nosotros nos convertimos en mamá de la mano de nuestros hijos, no desde un checklist de ítems y de una planificación mental. Y cada uno de esos hijos también te va generando un desafío diferente y cada etapa de esos hijos va generando un desafío diferente. Entonces, está buenísimo que podamos poner sobre los temas, sobre la mesa estos temas, para que entendamos que se puede ir construyendo ese deseo desde la generación de acuerdos, porque si no, solas no vamos a poder con todo. O sea, ahí empieza Sí. a aparecer a mí, desde mi juicio personal y desde lo que veo, esta nueva exigencia de la madre, mujer, empresaria, emprendedora, profesional, divina, que se cuida, que come sano, que va al gimnasio, que tiene un marido Que hermoso, medita. que medita, que puede tener un espacio divino para la pareja y un montón de expectativas que quizás a la mujer más normal, que no tiene una red tan amplia de contención o que no tiene grupos de apoyo, me parece que genera una falsa idea de lo que es la vida en sí, cómo nos va atravesando, ¿no? Porque Sí. hay demasiados ideales construidos en bases a cosas que no sé si son tan reales de sostener. No digo que algunas Bueno, no yo puedan. creo, sí, yo creo, Fabi, que hoy empiezan a caerse un poco esos ideales porque se empieza a mostrar un poco más en las redes, o se trata de mostrar un poco más. Yo creo que falta muchísimo, estoy de acuerdo. Pero me parece que se empieza a mostrar más o se empieza a hablar más. Yo puedo traer acá como de ámbitos míos, para que nos conozcan un poco, yo no soy madre, yo soy del grupo de las que no soy madre y Fabi representa a las madres, podríamos decir. No desde un bando o el otro, para nada, sino De la justamente experiencia. eh, desde la experiencia, exacto, y también de las preguntas que, bueno, ya vamos a profundizar más, que también yo me hice y que se hacen un montón de mujeres que me rodean respecto a ser madres o no, o esperar el momento porque priorizamos el trabajo, ya hablaré de lo mío, pero a lo que voy con esto es que creo que se habla cada vez más, creo que las mujeres se están animando un poco más a contar que la situación la sobrepasa, hay mucha frustración en la maternidad, se escucha, se empieza a ver un poco más. Sí es verdad que depende del ámbito, depende del contexto, depende del influencer que seguís, y todavía se sigue consumiendo mucho de la perfección, porque claro, porque también me imagino que está la madre que tanto le costó realizarse y de golpe se siente realizada 3 minutos y empieza a subir historias. Y la ansiedad que le genera que todavía no está ahí, ¿no? Y bueno, realizada, ¿no? Perdón, pero otra expectativa que creo que también tiene la maternidad para algunas. No me quería ir con esto, pero sí quería traer como esto que vos decís. Entender que no, estos ideales o hacernos estas preguntas, ¿no? Porque creo que tampoco es que tenemos las respuestas más que la experiencia propia de cada una y de las mujeres que acompañamos, pero poder hacernos estas preguntas como, ¿qué es esto de tener que poder con todo? Sí, una falsa Porque ahí es creencia. donde aparece una falsa creencia Una falsa y que ahí es en creencia donde... y donde en realidad retroalimenta aún más algo que traemos también en esto de la sobreexigencia como mujeres, ¿no? O sea, como que hay hay toda una movida en esto desde la mirada de todos los derechos ganados, y un poco lo habíamos traído muy por arriba en el vivo anterior, pero que sí es real la libertad que tenemos, la posibilidad de elegir, todos los derechos ganados, pero también hay una falsa idea que parecería que hoy se esperan tantas otras más cosas de nosotras desde la exigencia. Entonces, si nosotras no nos hacemos las preguntas adecuadas para poder ser honestas con nosotras mismas y desde ahí salir a la vida lo que decidamos, la profesión, la maternidad, la combinación, no sé, lo de casarte, no casarte, lo que fuese que decidas, si no estamos alineadas con lo que realmente nosotras deseamos en ese momento, lo demás termina siendo expectativas vacías de mayores mandatos de los que teníamos hace un par de años atrás. Y eso me parece que es lo que está haciendo que tantas mujeres estén con un montón de enfermedades a pronta edad, que estén con un montón de sintomatología, que
vos escuches a un montón de mujeres hablando de la ansiedad, de medicación para dormir, de un montón de cosas que te Sí, o dicen muy muchos, en perdón, ¿no? privado. Procesos que aparecen mismo en, no sé, esto, mujeres que van a congelar óvulos y llenos de casos sintomatológicos que ya aparecen a muy temprana edad, porque justamente están todos estos como miedos inconscientes, ¿no? Y estas creencias que, bueno, que hacen que empiecen a aparecer este tipo de diagnósticos como mostrando algo que también ahí estamos como resistiendo, ¿no? En esta coherencia e incoherencia de queremos ser madres. ¿Qué me está pasando con eso? ¿O no? Sí, y creo que hay algo que por lo menos a mí en algún momento me hizo ruido, es como en esto de decir como que la maternidad no te va a sacar la posibilidad de crecer profesionalmente. Y no digo que te la saque, pero es mentira, o por lo menos desde mi juicio, pensar que vos podés ser la misma profesional siendo mamá que no siendo mamá. Para eso tenés que tener muy en claro cuáles empiezan a ser tus prioridades, ¿no? Entonces, yo vuelvo con lo mismo. Mi invitación sería, y desde mi propia experiencia, y desde mi propio proceso, primero, cada cosa que decidís, poder ir hacia adentro y conectar con el deseo que te genera eso. Si realmente es un deseo para vos, esa maternidad, esa construcción de familia, esa nueva negociación de vida, ¿no? Porque no es lo mismo elegir la maternidad que mudarte de casa, de si vas a vivir en el campo y trabajar 2 días en la oficina o si vas a trabajar en el microcentro y ir todos los días. O sea, realmente es una transformación de vida. Entonces, buscar ahí realmente cuál es ese propósito de esa maternidad, ¿no? Y desde ahí, desde esa conciencia, desde esa decisión, poder construir nuevos acuerdos, ¿no? Y esto es algo que hemos también como comentado y que charlamos nosotras mucho internamente en este validar construir acuerdos. O sea, ese papá o esa otra parte de la pareja, si es una pareja del mismo sexo, lo que fuese, no importa, ¿no? Pero como decir, bueno, ¿qué estilos de papás queremos ser? ¿De qué manera vamos a querer encarar esta familia, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas prioridades? Quiero ser una mamá que está 24/7 con ese chico y necesito reorganizar mi vida profesional de emprendedora en función de esos tiempos. Quiero ser una mamá que desde muy pronta edad decido mandarlos a la guardería porque tengo X necesidad de hacer otra cosa. O sea, poder validarnos ahí en esa construcción de qué tipo de papás queremos ser también, ¿no? Lejos de que sea un nuevo checklist, sí habilitar esas conversaciones de esa incomodidad, de decir, bueno, ¿cómo me proyectaría yo en este modelo de familia? Porque a Sí. raíz de eso vas a tener que generar nuevos acuerdos, empezar a ver si tenés una red de contención que te acompañe, si el sueldo te da para pagar una niñera, si ese chico va a tener que ir a una guardería, si alguna de las dos partes va a tener que resignar horas de trabajo o renunciar a su trabajo y reorganizar su vida profesional. Empiezan a aparecer un montón de otras variables que está bueno poder por lo menos mencionarlas, ¿no? Después uno va construyendo, Y deconstruyendo animarse, nuevos ¿no? Como acuerdos. a mencionarlas, porque hay algo de esto del acuerdo que en el fondo me parece que es el primer paso de permitirme que me sostengan, que sería habilitarme a mi energía femenina a fondo, permitirme recibir y no seguir predicando en esto de no hago el acuerdo o no tengo la conversación porque en el fondo yo tengo que poder con todo. O porque a veces ese acuerdo es incómodo y más entiendo por las personas que yo acompaño tener ese tipo de conversaciones y acuerdos en contextos tan desafiantes, por lo menos con como el primer hijo, ¿no? Que hay un montón de cosas que se van presentando y de nuevo, lejos como de asustar a todas las que quieren ser madres, ¿no? Sino al contrario, como poder habilitar esta idea de está bueno hacerse las preguntas, está bueno tener conversaciones y está bueno la primera pregunta hacia mí misma perdón, ¿no? Como de sacar esta creencia, no tengo que poder con todo. Es que no es la vida real tampoco poder con todo, porque Tengo que poder con el 50%, diría. Esto a mí me hizo una intervención en un coaching grupal, justamente trayendo este tema. Yo soy del grupo de las que les dio mucho tiempo miedo ser madre y mismo lo postergué, no tanto por el miedo, sino porque esto, como priorizar lo profesional y encontrar el momento, porque en esta autoexigencia, como no terminaba de ver la idea de familia ahora en este contexto, pero ¿cómo entra acá?
Y bueno, llevándolo justo a un coaching, me traían esto que me pareció fantástico, como en mi idea, yo tenía que poder con todo sola, y era como, no, porque yo me imagino siendo madre dando el 150%. Y acá creo que muchas se pueden sentir identificadas. Y me acuerdo una coach, madre de 3 hijos, me dice, hay un padre, ¿no? Por lo menos en el proyecto que yo planteaba, o hay una red. Y ahí es en donde, de nuevo, ¿cuánto habilito yo? ¿O por qué yo tengo que poder con el 100 si en realidad yo tengo que poder con el 50 y eso también me hace buena madre? Sí, pero el tema ahí es primero hacernos cargo de dar ese espacio, ¿sí? Porque muchas veces como mujeres nos quejamos de un montón de cosas y somos nosotras mismas las que no permitimos que el otro sostenga, que el otro acompañe, porque no lo va a hacer de la manera que a mí me gustaría que lo haga. Y esto es algo que como mujer nos atraviesa en un montón de aspectos. Y volvemos como un poco a lo mismo de antes. Para poder habilitar ese 50 necesitamos tener esas conversaciones de incomodidad, ¿no? ¿Desde qué lugar nos estamos acercando? Obviamente, si esto lo podemos hacer desde el primer momento de la construcción del deseo, buenísimo. Si es algo donde ya la vida trajo ese milagro y necesitamos empezar a construir, también es un camino a recorrer esa construcción. Porque siempre algo va a haber que ceder, siempre en algo vas a tener que negociar. Es una falsa idea esto de que vos en la maternidad tu vida sigue siendo la misma, porque hay otro ser humano ahí que necesita de tu tiempo, necesita de tu guía, necesita de tu Y sí, atención. y además te traigo esto, Fabi, para que me lo confirmes vos, ¿no? Amigo, como yo te lo pregunto a vos, se lo pregunto a muchas mujeres que acompañan y me lo confirman, pero esto que lo decís vos, hay una transformación en la maternidad, y una transformación propia en la maternidad, ¿no? No es lo mismo después de gestar todo ese cuerpo, una vida entera, no sos la misma mujer después. No, y así no lo gestes si sea una decisión de adopción, es un proceso igual llegar a a esa Sí. criatura, ¿no? Un proceso judicial, un proceso de tiempo que también estás gestando desde otro lugar. Para los que no me conocen, yo soy mamá de dos niñas, ya una preadolescente y otra adolescente. Yo en ese momento que no se hablaba tanto de esto, voy pisando los 50, con lo cual es otra generación, o sea, venía también con mucho este mandato de la madre absolutista, la mujer que se queda en casa para cuidar y criar, sobre todo que vengo de una familia italiana, con lo cual había mucha creencia ahí. Siempre en el ideal me había diferenciado de eso por haber estudiado una carrera profesional y por tener muy claro mi ambición profesional, económica, de desarrollo individual. A mí lo que me pasa en la vida es que cuando yo salgo al mundo corporativo, empiezo a encontrarme que ese mundo corporativo no me hacía sentido con la idealización que yo tenía de ese mundo corporativo y con lo cual mis valores empiezan a tener un poco de ruido ahí, ¿no? Como que la expectativa que tenía a los 20 del cartel de SEO en una multinacional empieza a tomar otra forma. Me empiezo a cuestionar algunas cuestiones más básicas de la vida y de qué tipo de vida quería llevar. En ese proceso de construcción, los primeros tiempos de casada decidimos que íbamos a esperar para ser padres y la decisión fue consciente, de decir, bueno, ahora sí creo que vamos en busca de ese deseo, no como el que, ay, bueno, porque ya estoy casada, tengo que el siguiente paso tener un hijo. Y esa Tal construcción, cual. y esa Esa construcción del construcción social deseo. y el bebé para cuándo ahora que ya te casaste. No, nosotros Ah, nos tremendo. tomamos 2 años y algo para realmente sentarnos a decir, bueno, es ahora el tiempo, tenemos ganas, en qué momento de la pareja nos encuentra, en qué momento personal nos encuentra. Obviamente, hago un paréntesis, éramos chicos, ¿no? Teníamos 20 y pico, no es lo mismo si te agarran en una situación de pareja a los 45. Pero en esa realidad, así todo, desde esa decisión consciente y construida de decir, bueno, vamos en busca de esa maternidad y esa paternidad, tardamos 4 años y medio en poder concretarlo. Entonces, como la vida es sabia, ese tiempo también nos permitió ir construyéndonos desde un lugar más consciente asociado al estilo de papás que queríamos ser. Yo en ese momento de la decisión consciente de hacer el espacio a la maternidad, yo no quería ser una mamá que se fuese a las 6 de la mañana y volviera a las 10 de la noche. Entonces, en función de esa proyección, me tuve que cuestionar qué quería hacer con mi carrera profesional. Porque en ese momento de la vida, en ese momento de la sociedad, vos como profesional, esa era la realidad. Hoy se habilitaron un montón de otros espacios que permiten que una pueda tener una negociación distinta. Pero en ese momento, hace 16 años atrás,
Vos para ser profesional te tenías que ir a las 6 de la mañana y volver a las 10 de la noche, de lunes a viernes, y todo el día físicamente en la empresa. Entonces, eso a mí me llevó a tener que también preguntarme un montón de otras cosas honestamente, ¿no? O sea, si yo quería amamantar, si yo quería estar, si yo no quería mandar a mi bebé a una guardería con 3 meses, yo iba a tener que resignar conscientemente un montón de cosas. Y eso tuvo que hacerse con acuerdos con el papá, de decir, si yo voy a resignar esto, necesitamos reconstruir nuestra vida como familia distinta. ¿No? Porque también ahí empiezan a entrar las situaciones económicas, de decisiones en conjunto, de acuerdos en lo económico, en los tiempos, en un montón de otras cosas que son conversaciones muy incómodas, a las cuales tenemos que abrirnos, ¿no? Pero para eso primero tenemos que tener nosotras claridad y decisión de cómo queremos abordar esa nueva realidad, ¿no? Sí. Y Eh, hay algo, perdón, Fabi, pero esa nueva realidad que también, y yo lo aprendí mucho también en mi proceso, ¿no? De que hay algo de esa realidad que es como que podés considerar un montón de variables y el momento y ir generando acuerdos, pero después hay cosas que hasta que no las atravesás, es atravesarlas y estar ahí y ver ahí, ¿no? Porque es esto, es ver cómo te encuentras después para cuando te sucede, cómo gestás o cuando nace, como hay un mundo inmenso que me parece como, más allá de poder contemplar y hacer estas preguntas, también entender que hay algo en donde es conectar conscientemente con el deseo y entregarte, ¿no? Como hay algo de nuevo en esto de puedo con todo y suelto también, porque tengo que soltar, y si no es imposible. O sea, no Y controlamos nada al final. no, y también ser conscientes, por lo menos en un inicio, de decir, bueno, cuál es la realidad en la que yo estoy parada y con qué cuento. Yo no contaba tanto con una red de apoyo, digamos, de logística, ¿sí? O sea, Sí. con abuelos que se iban a hacer cargo de cuidar ese chico de lunes a viernes para que yo me vaya a trabajar. Y cuando llegué al momento real de tener a mi hija, a mí me tocaron embarazos, o sea, fue una situación particular en todo sentido mi vida, ¿no? Pero bueno, me tocaron embarazos de alto riesgo, reposos absolutos, nacimientos prematuros, un montón de otras cosas que también, cuando te van atravesando, te vas cuestionando decir, bueno, una cosa es pensarlo desde el ideal y otra cosa es la manera en la que te toca. A mí en un determinado momento, que en realidad fue más en la llegada de mi segunda hija, que fue mucho más complicado que la primera, y mucho más desafiante. Yo en ese momento sí me quedé sin trabajo por todo lo que tuve que atravesar, con lo cual, desde que quedé embarazada hasta que yo conscientemente digo, ok, bueno, necesito volver al ámbito laboral, pasó 1 año y medio más o menos, un poquito más. Cuando me tocó volver a ese ámbito laboral, yo ya la estructura anterior no la podía tener, que era una consultora que yo había tenido y que tuve que cerrar a través de la llegada de este embarazo y cómo se dieron las cosas. Y cuando me tocó volver al ámbito formal, empecé a encontrar que no había un espacio tan claro para mí. Y que la vieja estructura no iba y para la nueva no alcanzaba, que estaba muy capacitada para una cosa y poco capacitada para otra, y que en las cosas que podía encontrar era cambiar la plata para tener un cuidador en casa. Entonces, son cosas incómodas que en la foto parecería que vos podés sostener ambas cosas, pero también va a depender de la historia de cada uno y de lo que cada uno decide hacer con esa historia también, ¿no? Entonces, Sí, yo por lo menos en porque mi también, caso fue, perdón, pero a veces uno se imagina cosas antes, ¿no? Y como vos decís, situaciones laborales que parecen o que prometen cosas o que uno cree que, bueno, entonces yo me imagino que voy a poder hacer esto y después sos madre y todo eso cambió. Y no, a veces no cambió la fuera, eso también cambiaste vos. Entonces, hay cambiaste algo de vos. golpe de ese plan, claro, que por ahí no es el que Yo habías me pensado. acuerdo con mi primera hija, yo tenía 2 trabajos en forma independiente, haciendo gestiones y consultoría, y un trabajo sí en oficina. En mi ideal, en la proyección de la llegada de mi segunda hija, me tomé una licencia extendida sin goce de sueldo, con lo cual volví cuando mi hija tenía cerca de 9, 10 meses y había podido renegociar la reducción horaria. Pude sostenerlo 3 meses nada más. O sea, yo ahí había hecho un acuerdo con el trabajo de mi marido, donde él se quedaba, salvo una vez por semana había una de las abuelas que nos daba una mano esas 4 horas. Cuando le puse el cuerpo a toda esa logística digamos, al ingreso económico y empezás a hacer, me di cuenta que no era lo que quería, no me servía, no me
no me representaba nada más que estrés, cansancio, corrida, levantar a la nena, llevarla, traerla, moverme, estar en el tráfico 1 hora y media para volver, 1 hora para... Era toda una logística que dije, o sea, ¿esto es lo que realmente quiero? Está bien, tenía los otros dos ingresos, con lo cual yo lo podía negociar. Para mí, la llegada de mi primera hija se dio en la dilatación del tiempo, me permitió a mí ir construyendo algo muy cerca del ideal que yo quería. Y entre la primera y la segunda, cuando llegó la segunda, yo tenía armada la vida tal cual como yo quería. Trabajaba desde casa, tenía mi consultora, tenía mi ingreso fijo, ya estaba estabilizada en ese trabajo, o sea, con lo cual la foto era divina. Y llega la segunda con una complejidad tan grande que yo no pude sostener mi negocio y lo tuve que cerrar. Entonces, esto es lo que yo traigo, no porque te tiene que atravesar la dificultad como me pasó a mí y todo, ¿no? Pero sí desde este lugar de que hay algo real en el poner el cuerpo, hay algo real en la experiencia, hay algo real en la etapa de la vida que te toque atravesarlo también, en dónde estás parada vos con tus deseos y tus valores. Entonces me parece que lo interesante es poder abrir esa conversación para que ese deseo sea más genuino, ¿no? Para que podamos tener ese equilibrio según lo que significa el equilibrio para nosotras, ¿no? Hay otras mujeres que Sí, necesitan irse de su casa y tener aire, tener otros espacios y tener... Y está bien tal también. cual. Cada una va a tener su experiencia, ¿no? Digo, y también de nuevo, después de nuevo, las criaturas también cada una es un individuo distinto, entonces, nada, cada uno lo lleva como puede, pero me parece como que es importante, entendiendo un poco el contexto hoy de lo que está pasando entre la cantidad de mujeres que quieren ser madres y no pueden, hasta mismo la cantidad de mujeres que están eligiendo no ser madres, ¿no? No me acuerdo, habíamos hablado de esto en una de nuestras conversaciones. No me acuerdo ya de dónde salía el dato, fue una estadística que decía que había bajado la natalidad como el 50% en los últimos 5 años, desde la pandemia. Y el 50% es una barbaridad. ¿Y por qué digo esto? De nuevo, cada uno es libre y acá no es para convencer a nadie de nada. De hecho, acá estamos representando todos los grupos que podamos, pero hay algo en donde es real que creo que necesitamos, las mujeres, por lo menos de mi generación hablo, y de mi generación no por alejarme de la de Fabi, sino esto lo traemos siempre, creemos que hay cierto corte, bueno, mismo también de la generación que sigue -30, ¿no? Como en esto hay un corte ahí, en donde me parece que mi generación se está encontrando con muchas frustraciones, muchísimas, hay mucha crítica de que las mujeres se encuentren con estas frustraciones porque las están exponiendo, porque las están contando, en esta forma nueva como de maternar. Y me parece que en este aprendizaje de compartirse, de contarlo, hay que buscar este equilibrio eh, de entre el baño de realidad, que está buenísimo tenerlo, porque a mí creo que me encanta escuchar estos baños de realidad y no el día que sea madre, de golpe sea como, ¿por qué nadie me contó esto? Y seguro que hay cosas que no me cuentan, pero me cuentan bastantes. Como también hay un montón de mujeres que no lo cuentan, entonces, y que me parece que necesitan contarlo. Entonces hay como una nueva era, me parece, de habilitar nuestra energía femenina desde este lugar, digo, no desde un lugar masculino de tengo que poder con todo, porque me parece que querer llevar la maternidad desde un lugar masculino es lo que está generando el nivel de frustración que genera y eh, es lo que también imposibilita también desarrollar nuevas formas en los lugares de trabajo en donde las mujeres se puedan sentir sostenidas y contenidas. Yo creo que hoy Porque hay más allá una... de, perdón, Fabi, para cerrar el punto, más allá de que hoy creo que esto, hay más extensión de licencias, hay nada, hay leyes, hay cosas que empezaron a modernizarse o beneficios laborales, así todo sigue siendo muy desafiante, primero por la mentalidad social que todavía creo que estamos como resignificando el paradigma, y lo digo con conocimiento de causa, desde los lugares que yo trabajé, que había una flexibilidad enorme, pero a la hora de que la madre no estaba porque se tenía que ir a amamantar, era un drama, y de nuevo no estoy diciendo con esto como, o sea, no sé cuál es la solución, porque si no, ¿qué es? O no tengan hijos, o tienen que estar acá presentes, o que lo tiene que hacer el hombre. Y no es quitarle la posibilidad a la mujer de eso, pero me parece que por eso traigo como el debate de que creo que hay muchas cosas que tenemos que trabajar como sociedad y como mujeres también en esto, ¿no? En encontrar el equilibrio, en entender lo que necesitamos, en poder habilitar la red de sostén y de contención
para que dentro de los desafíos que esto presenta, también poder como disfrutar de esto, que yo creo que también muchas madres, a pesar de que traen las frustraciones, aman serlo y lo disfrutan, y por no querer salir a vender ese ideal de la perfección, al final como que tampoco se termina de compartir eso y me parece que se hace toda una ensalada, ¿no? Y en todo lo que está Y pasando con este tema, que es eterno. creo que hay un montón de mensajes como ambivalentes ahí, ¿no? Como que muestran una cosa, se dice otra y como que terminan siendo como confusos. Sí quería traer como este aporte que para mí es importante. Yo siento que hoy sí hay habilitados nuevos espacios para que la mujer pueda empezar a tener un poco más de equilibrio desde su desarrollo personal, profesional, porque hay, o sea, la vida después de la pandemia cambió y un montón de cosas que hoy damos por hecha, como por ejemplo el trabajo remoto o estos espacios, antes de la pandemia no existían. Yo me acuerdo que en un momento quise renegociar 2 veces por semana home office y era como, olvídate, estás loca, ¿de dónde, qué te comiste? Sí. ¿Entendés? Como que era impensado, una cosa así, pero no, nada, estás acá y yo te tengo que ver sentado en la computadora. Eh, no sé, hace mucho que estoy fuera de ese sistema tan formal, pero por lo que voy escuchando, por lo que se va viendo, creo que hay un montón de otras posibilidades que hoy permiten que si vos tenés claridad en cómo querés ordenar tu energía y tu tiempo, tenés más opciones que antes para tener ese equilibrio, ¿no? Hay mayores alternativas. Em, para mí, Igual creo que en esas alternativas, eso es un poco lo que traigo, coincido que sí, coincido que hay alternativas, coincido que se están ampliando los beneficios, igual creo que no deja de ser un desafío, porque también de nuevo esto, en el tengo que poder, en el control, en no es lo mismo que puedas trabajar de tu casa si son chicos muy chiquitos, como igual necesitas a alguien, bueno, nada, igual hay un mundo inmenso, no quiero traer tanto debate hoy, pero de esto digo, como qué importante de verdad trabajar, como decís vos, un poco en lo que yo quiero, lo que yo necesito y cómo voy a plantearlo en cualquier ámbito, no solo ya de pareja, porque me parece que ahí es donde está el primer desafío de todos estos obstáculos que se presentan. No es casual, hablando de estadísticas, la cantidad de mujeres que emprenden versus hombres porque muchas mujeres emprenden para poder maternar o para maternar desde un lugar que no tengan que estar pidiendo permisos. sí, 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 tal cual, y por lo menos mi caso fue así, cuando yo empecé a decir, bueno, no me hace ruido el mundo corporativo, las exigencias, las demandas, las cuestiones, o sea, a mí me encantaba mi profesión de ese momento, pero en el día a día, en mi visión de familia, en mi visión de maternidad, eso no era compatible de esa manera. Tenía que buscar otra y fue lo que me llevó después a emprender y a los 28 años a armar mi consultora. Pero por eso digo, me parece que lo valioso de todo esto es más allá de la experiencia de cada uno, más allá de lo que te vaya tocando también en la vida, ¿no? Porque yo no es que planifiqué el embarazo como me llegó, ni que iba a tardar 4 años y medio en poder en que llegara mi primera hija. eh, Porque aparte estadísticamente era joven, no había problemas y bueno, las cosas después empiezan a aparecer. Pero independientemente de la individualidad de cada uno, me parece que lo interesante de esto es como para poner un orden, es primero poder hacernos nosotras las preguntas incómodas que necesitamos encontrarnos, ¿no? Si de verdad el deseo está de ser mamá, desde qué lugar estoy abordando ese deseo, si es un deseo que se está dando en pareja, si es una situación que apareció, si es una construcción de proyección de vida, aunque no tenga pareja, que hoy en día la ciencia y todo nos permite en un montón de otras variantes. ¿Y qué sostiene ese deseo también, no? Porque si no, muchas veces nos encontramos con que parecería que no, como nos corre el reloj biológico, hay un miedo interno que nos lleva a tomar decisiones que no son las que realmente queremos. Y para eso tenemos que encontrarnos con esa dualidad interna. Entonces, tener claridad en esto y ser honestas radicalmente con nosotras mismas. Y desde ese lugar, si el deseo real es de ser mamá, de construir una familia, bajo los términos que sean, poder desde esa realidad salir a buscar esos acuerdos claros con ese otro, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo va a ser esa construcción de esa maternidad, de esa paternidad? ¿Qué cosas son para nosotros valores? ¿Qué cosas son para nosotros importantes?
si contamos con esa red de apoyo, si no contamos con esa red de apoyo, y qué está dispuesto cada uno a ceder. Porque si seguimos pensando que tener hijos en la vida es exactamente igual a no tenerlos, o sea, ese es el mayor error. O sea, hay algo ahí que se transforma porque hay una tercera, cuarta o quinta persona que va a estar en Sí, el proceso. Y lo digo así porque recientemente en mis vacaciones me crucé con millones, bueno, millones no, pues soy exagerada, pero con muchísimas mamás de mellizos y trillizos. O sea, claramente tremendo. estamos todos en el mismo lugar, entonces, digo, Aparte los casos de las que no somos madres aún y queremos serlo, que tenemos terror que nos pasen, que vengan de a dos, que vengan de a tres, como bueno, nada, es uno de los miedos. la naturaleza Charlado no con la sabemos. mis Pero a mí colegas. siempre me dijeron que iba a tener mellizos porque mi abuela era melliza y eran 5 generaciones de mellizos y no sé qué, y al final nadie en la familia tuvo mellizos. Pero bueno, la biología hablando. Gracias, Nada, esto, gracias por ese consuelo. tener claridad en eso, en la etapa de la vida donde estamos, qué queremos construir y desde ese lugar poder tener esas conversaciones incómodas con ese otro para poder llegar a acuerdos y poner límites, ¿no? ¿Dónde voy a poner el límite con el trabajo? ¿Dónde voy a poner el límite con la pareja? ¿Dónde voy a poner el límite con la familia? Sí, y ¿No? qué Todas estas importante cosas me preguntártelo aparecen. también como, claro, porque hay muchas veces y con esto ya cierro porque sé que esto da para Sí, muchísimo. Pero muy importante estas preguntas que trae Fabi, porque hay muchas veces que las preguntas vienen como más a futuro, en estos casos de personas que están pensando en maternar, y que hay cosas de las preguntas a futuro que hasta que no estés en situación no las puedas resolver, entonces repreguntate desde el hoy, qué es eso que te estás imaginando, o a veces esto, ¿no? Como o sea, yo he escuchado como de romper vínculos no solo de pareja, laborales porque ya ante la duda veo que esto no va a poder ser y me parece como que ya querer anticiparse tanto desde el control, desde la energía masculina del hacer, es la que no habilita la esencia del maternar femenino, del poder femenino que tenemos y que me parece que estas preguntas que vos traes, Fabi, nos conectan mucho más con la esencia, con el deseo, con la esencia de ese deseo, con la conciencia de ese deseo y después de cómo podemos construirlo. Porque si no es como que al final, entre tanta información dando vueltas, entre tantos miedos, entre tantas frustraciones o entre tanta perfección también, como después aparecen estos otros resultados y una comunidad entera de mujeres en crisis de incoherencia. sí, sí. Yo lo único que puedo hablar desde mi humilde experiencia y habiendo puesto el cuerpo a situaciones muy límites, eh, yo en un determinado momento de la búsqueda fue decir, bueno, ¿desde qué lugar quería seguir acercándome a eso? Porque también, ¿no? El tiempo pasaba, los tratamientos y estudios y el agotamiento y obviamente la pareja que empieza como a tener otra dinámica. Y yo me acuerdo en ese momento, una de las conversaciones incómodas era cuál iba a ser nuestro límite. Y me acuerdo que en esa conversación mi marido muy amablemente me hizo entender que el límite solamente lo iba a poner yo porque era la que estaba poniendo el cuerpo y que él iba a acompañar esa decisión. Entonces yo sabía hasta dónde iba a ser mi límite. O sea, yo sabía que este iba a ser mi límite y que de ahí en más, al menos en ese momento, yo no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces empezamos a tratar de enfocarnos en qué tipo de familia queríamos ser si íbamos a ser solo dos. Y empezamos a buscar opciones de adopción y empezamos a investigar otras alternativas, entendiendo que nadie nos corría y que no era el querer ser papá o mamá un checklist más dentro del mandato de la vida, sino que realmente era un deseo de construir una familia trayendo una persona al mundo. Y a mí eso fue bisagra para mí, fue entender que yo estaba trayendo una persona al mundo, sea porque adoptaba o sea porque iba a poner el cuerpo. Y para mí eso tenía un valor mucho mayor que mi propio desarrollo individual. Porque entendía que eso otro iba a poder llegar igual. Capaz que no lo conseguía a los 30, lo conseguía a los 40, lo conseguía a los 60. Pero no me quería perder la posibilidad de experimentar en la vida ese deseo de la maternidad, ¿no? Entonces, creo que esa llama interna con la que yo sí pude conectar, y yo no era una Susanita, ¿eh? No, nunca había soñado con ser mamá, al contrario, o sea, como que toda mi proyección siempre había sido mucho más profesional. Esa llama creo que también es lo que después me dio la fuerza de poder sostener todos los desafíos que me tocaron atravesar.
Entonces, el que tiene ese deseo interno, yo le diría que no se lo pierda. O sea, es como que obviamente es un mundo, es un desafío, cada etapa con los hijos es un reordenarse de nuevo, porque no es lo mismo cuando son chiquititos que cuando van creciendo, que ahora que me toca la adolescencia, y eso creo que es la clave de todo para toda la vida, el ser Sí, honestos con uno y desde ahí salir a generar los acuerdos necesarios para atravesar esos momentos de la vida. Tengas hijos, no tengas hijos, puede ser con el trabajo, pero bueno, la maternidad es una transformación, no solo en la mujer, en el hombre también, en la familia, en las dinámicas, en todo. Entonces me parece que sí sí, es un tema transversal en la vida. lo es, sin dudas. Sin duda, sí, para quienes están más desde mi lado, que por ahí a veces esa llamita no estaba tan a mano, porque yo tampoco fui una persona, como vos decís, Susanita, o que desde chica, yo sé que hay mujeres que sí, de hecho voy a traer rapidísimo un ejemplo, el otro día en una salida, entré a un baño, había 5 mujeres adentro de ese baño, literal, la más chica tenía 19, la más grande 48, la más grande dijo que no quería saber nada con ser madre, la 19 se moría de ganas. Y en el medio otras edades, entre ellas yo con 36, cada una diciendo como, bueno, yo sí, pero no tengo pareja, pero estoy dispuesta a tenerlo solo, como que de verdad que era tan amplio que decís, bueno, claramente es un tema transversal y que además también muchas mujeres están animando a decir, para, yo de verdad creo que no quiero, pero sí convocar a esto de, yo es algo que sí, que siempre dije, "Ah, voy a ser madre, por ahí medio por paradigma social quería, pero bueno, por ahí lo vi algo tan lejano en esto de priorizar otras cosas, que cuando por ahí esto me empezó a llegar más la edad de, che, bueno, por ahí me tengo que hacer esta pregunta desde otro lugar, me di cuenta que no era el deseo, que eran miedos, y desde ese lugar traigo mi historia, que el miedo no te aleje de un deseo real que estás tapando por miedo. Como que se animen a cuestionarse ese deseo, para los dos lados. O sea, para el lado de si al final no, porque me parece que el deseo termina siendo de otro, como para el lado de che, para al final requería, porque yo cuando destrabé ese miedo, a mí se me despertaron unas ganas que dije, ¿y esto de dónde salió? Como no me reconocía. Cuando en el proceso yo conecto con eso, entonces habilitar desafiarse en eso. Para mí, y esta es mi historia, el camino fácil es no ser madre, porque me tengo que llevar puestas un montón de cosas, de creencias, un montón de cosas. Por eso Pero en el fondo, si el deseo y el miedo te están marcando que es por ahí, es porque tengo que ir a intentarlo, ¿no? Por eso yo digo Hay que algo. a veces no es tan lineal y automático como nos dicen, ¿no? Que ese lineal y automático es más el mandato que realmente hacer esa búsqueda interna. Y yo de entrada tampoco lo tenía y se fue construyendo en el mismo proceso del matrimonio. O sea, ya hacía 2 años y pico estábamos casados y otros casi 3 en pareja y fueron conversaciones a tener, ¿no? Y desde ese lugar de habilitar la conversación, desde ese lugar de hacerme preguntas incómodas, ese lugar de bucear, es donde también me encuentro, ¿no? Con que, bueno, ¿cuál era el deseo? ¿Cuál era el mandato? ¿Cuáles eran los miedos? Y después la vida llevó a que eso se extendiera en el tiempo lo suficiente para que todo eso termine digamos, como de decantar, ¿no? Que si quedaban dudas, ya no había dudas, porque había decisiones a tomar conscientes de, bueno, hasta dónde, cómo, dónde deseo, hasta cuál es mi límite con el cuerpo. Bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que me parece que la gran clave para todo es eso, poder hacer un poco de silencio, bajar de la mente al cuerpo y yo digo siempre acá, ¿no? Como un poco de Sentir. honestidad brutal en sentirnos y hacernos esas preguntas incómodas, ¿no? Porque en esa claridad interna, recién desde ahí nosotros vamos a poder ir en búsqueda de lo que queremos, ese nuevo Sí. acuerdo, esa construcción de qué estilo de vida queremos llevar adelante, ¿no? Ya sea con hijos, sin hijos, bueno, no importa ya cuál sea el tema, pero hoy traigamos lo de la maternidad porque me parece que es un tema que todavía tiene mucho tabú en el medio, creo que está hipercompensado obviamente por las voces de mujeres que dicen no queremos ser mamá y es súper válido, pero que también sea un deseo genuino, ¿no? Y no como decías vos, que esté tapado por el miedo, que esté tapado porque siento que entonces
no sé, voy a dejar de existir como mujer o como persona si soy madre, pero claramente es Sí. una transformación. Y Y tiene hay etapas. mucho del transgeneracional, que es un tópico que nos encanta, Fabi, y a mí, en el tema de la maternidad, pero bueno, no es el tema para hoy, pero justamente porque conocemos un poco como esas historias y de dónde vienen y porque acompañamos muchas mujeres con eso, nos animamos a decir como cuestionenlo, como cuestionen el deseo, cuestionen el miedo, como y también esto aplica para todo, ¿no? Los proyectos que uno quiera crear en la vida, como al final hay algo en donde cuando el deseo es tan fuerte, al final sí, por ahí se hacen con miedo. Yo destrabé mi miedo en mi proceso, pero no quiere decir que en el momento que me parase no voy a estar en pánico y pidiéndole ayudas a todas ustedes que me recuerden todo lo que les digo O en sabes que cada no, proceso. sabes que también hay algo de la confianza en la vida. Y sí, Yo soy una persona hipercontroladora, ascendente Virgo, muy planificada, organizada, ordenada, contadora, o sea, todo tenía que cuadrar perfecto. Eh, y hay algo que la vida te acompaña. O sea, yo a veces me pongo a pensar en retrospectiva, viendo lo pasado, y digo, ay, ¿de dónde saqué la fuerza? ¿Cómo hice? Y hoy creo que me paralizo solo pensarlo. Y en ese momento la vida me preparó, me ordenó, las hormonas existen, el cuerpo te prepara, o sea, la naturaleza es sabia en ese proceso es también. sabia, sin Entonces, dudas. es como confiar, ¿no? Y como para ir cerrando, algo que nosotras traemos mucho en todos los ámbitos, pero que en esto me parece mucho más eh, importante también, ¿no? Como está buenísimo escuchar, está buenísimo mirar, pero a la hora de realmente decidir cómo querés encarar la vida, apagar todas las radios. O sea, nadie tiene la receta mágica. Todo lo que se muestra hoy en Nadie. Instagram Y es un... ninguna maternidad es igual, ninguna persona en este mundo es igual, por lo cual eso ya hace que cada transformación sea individual y que esto, cada crianza también sea individual, ¿no? Lejos de individualizar la red de sostén que una puede generar y de situaciones similares en las que una puede salir a pedir ayuda y buscarla, pero sí para todas estas ansiedades que generan estos compartires tenerlo presente, ¿no? Como que al final somos únicos y nuestros procesos son únicos y nuestras historias son únicas y en el fondo romper con esta creencia que tenemos que poder con todo abre la red para encontrar personas que resuenen con algo y que nos podamos compartir de nuevo, cada uno con su receta. No hay verdades absolutas. Sí, Así que bueno, es por ahí. de esas recetas, poder escuchar si hay algo de eso que me sirve, que me puede ayudar, que de esa historia hay algo que yo pueda rescatar, entendiendo esa individualidad, esa historia, y también que hoy el mundo digital está todo guionado, está todo armado, entonces también entendiendo como esos filtros de realidades, que las vidas no son perfectas y aunque muchos hoy quieran mostrar ciertos desafíos, también entendiendo que muchos están maquillados. Entonces, es como decir, bueno, quizás escuchando afuera si hay algo de eso que a mí me puede servir, cortito y al pie, o que me puede ayudar, o que me puede mostrar un camino hacia dónde ir, pero entendiendo que mi vida es única, que mi desafío es único y que si yo estoy en sintonía y en coherencia conmigo, voy a construir lo mejor que pueda. Y si no, saldré a buscar ayuda, saldré a buscar red de contención, saldré a buscar lo que necesite para poder encontrar esa coherencia. Me parece que yo rescataría como eso en la maternidad particularmente, pero también abriéndolo como a la vida misma. Sí, Así que bueno, tal no, cual. da para mucho. Bueno, Hoy da era... para muchísimo. Con esto creo que ya podemos ir cerrando porque, bueno, son temas que igual vamos a seguir trayendo, esa es la realidad. Pero bueno, por hoy me parece que bueno, que ya es un montón. Sí, estamos ahí. Obviamente el que lo vea grabado, si nos quiere dejar algún comentario, alguna pregunta o algo, lo vamos a Por agradecer. favor, nos encantaría, sí, a falta de la imposibilidad de hacer un vivo que tuvimos, nos vendría muy bien que nos comenten, que nos escriban, que nos busquen en Instagram, que nada, abierto el debate, abierto los comentarios, abiertas a todo, ¿sí? Y obviamente invitación a que nos sigan en Líder Sagrada, esta nueva comunidad que estamos armando justamente para conectar más con nuestra energía femenina y salir en la vida desde nuestro liderazgo femenino en esencia
y poder ir ya ablandando todas esas cosas que nos están siendo pesadas de la vieja era, déjame decirlo así, Fabi. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Connie, gracias el que llegaste Gracias, acá. Bueno, gracias. nada, vamos a estar ahí viendo cómo resolvemos lo de los vivos para poder seguir trayendo un poco de verdades incómodas para que encuentren una claridad interna que les haga más sentido, ¿no? Así que bueno, nada, Así nos es. vemos la próxima. Gracias. Chao. Besos.